glorioso y santificado Fernando III. Lo que no nos cuentan las crónicas es el epílogo de las reinas. Sabemos que su madre había recibido de Alfonso IX unos predios en la zona de Riazo, donde construye a instancia del rey el monasterio de Santa María de Villabuena, después denominado de San Guillermo, donde sus hijas, al decir de las crónicas, terminan sus días. Nunca se nos dice que sean monjas. No hay un componente devocional explícito, no hay una vocación religiosa. ¿Hablamos de vocación o hablamos de cautiverio? Pregunta que me hace el aire. Lo que no queda en el aire es la brutal damnatio memoria a la que son sometidas ambas mujeres y toda su diplomática. Luego veremos una cita que nos expresa maravillosamente. Tenemos mínimas noticias, y cuando digo mínimas quiero decir microscópicas, de que siguen ejerciendo como señoras laicas su poder en los dominios que habían sido heredados de su madre en la zona de Riazo, porque sabemos que Dulce fue tenente tanto en Valdeorras como en Lamas. Pero pocas noticias más tenemos. Y la administración de estos predios siempre deja huella documental, la huella documental que ha sido quemada, desde luego. Sabemos que antes de 1243 Infanta Sancha ha muerto y en 1247 muere Dulce. Y en 1530 el monasterio de Villabuena es completamente arrasado por una riada de río Cuba. Es demoledor, a la vez que melancólico, ver cómo el monasterio de Villabuena es el epítome del reino de León, como el poder del agua que lava las culpas de otros arrasa con la historia que nos es propia. Lo que sí que tenemos es una noticia de viajeros cronistas de los siglos XV y XVI que nos hablan de que en el centro del coro de la iglesia del monasterio se encontraba un túmulo funerario con los restos de las dos reinas. Y sabemos que no solamente estaban allí con memoria viva de lo que habían sido, de su dignidad, sino que además se decían frecuentes misas por el descanso de su alma, por el de ellas y por el de su padre, Alfonso IX. Esto a priori podría ser una noticia, nostálgica, que no tiene mayor trascendencia. Salvo que la pongamos en común con los obituarios del todopoderoso monasterio de Cluny, cuando rezaban por el eterno descanso de Fernando I de León y su hijo Alfonso VI. Estamos hablando de una continuidad dinástica, incluso del más allá. Algo que las crónicas castellanas tampoco nos cuentan. Por supuesto, una cláusula obligatoria mirando lo firmado en aquella concordia. Es decir, los destruyen las reinas o los destruye el área. La pregunta está clara. Y solo dejan dos testigos. El documento de la fabulosa dote de Alfonso IX a sus hijas en 1217, aquellos predios que les iban a servir para empezar a poner en ejercicio la gobernación, y por otro, la concordia de Benavente. Claro, Fernando III no necesita nada más. Uno, el documento para hacer la trazabilidad de su padre a las actuales propietarias, y dos, el documento de las actuales propietarias a Fernando. No necesita más documentos para aumentar su legitimidad. El resto le sobra. Personas y documentos. Por eso se borra de la historia y se borran los archivos. Y además es que se hace extensivo al hermano, a Fernando el portugués, porque encontramos poquísimos diplomas de él asociado al trono con su padre. Encontramos algunos en la zona gallega, quizás porque la zona gallega fue la más grandista, la última en apaciguarse y la que más resistencia opuso a Fernando III. Quizás allí la mano de Berenguera no llegó a quemar todos los archivos. No tenemos noticias de ellas. Tenemos ecos de campanas que no sabemos de dónde vienen. Y lo más terrible de todo es que el triunfo de la damnatio memoria cristaliza definitivamente en la Crónica General de España en 1394, donde el conde Pedro de Barcelos dice: Alfonso IX no hubo descendencia de su primer matrimonio. Se niega la existencia de unas personas que han sido condenadas al olvido más brutal en vida. Y de estos polvos, como dice el aforismo, vienen estos lobos. El insigne y nunca bien ponderado Julio González, biógrafo de Alfonso IX, de Fernando II, conocedor indiscutible del reinado de Fernando III, afirma, sin rubor ninguno, que a partir de 1217 faltan documentos para conocer bien lo ocurrido en León sobre las omisiones del trono. Y con esto está todo dicho al respecto. No podemos saber qué pasó. La tarea de los
leoneses es rehabilitarlas en la nómina regia con lo poquito que sabemos. Tras un periodo breve de tiempo reinando de Yule, se vieron forzadas a ceder, porque recordemos que los factotum fueron su madre y su madrastra. El trono su hermanastro Fernando III de León, ya rey de Castilla. Su documentación fue destruida intencionalmente, por lo que apenas conocemos su vida política privada. Dicho esto, y con estas dos ideas en la cabeza, la rehabilitación de las reinas, de esa nueva dinastía de la Casa de Castilla, que no desmerece sino que engrandece la monarquía leonesa, les doy las gracias.